Ahora vamos a hablar de las enfermedades autoinmunitarias. Esto significa que hay un proceso patológico donde hay una reacción inmunológica contra sí mismo, o sea, contra las células de nuestro propio organismo. ¿Cuál es la base de las enfermedades autoinmunitarias? Que hay una pérdida de la autotolerancia. ¿Y cuáles son los requisitos para definir que corresponde a una enfermedad autoinmune? Que hay una reacción inmunitaria específica contra algún antígeno o tejido propio. Esta característica es fundamental. Que no sea resultado de la lesión tisular, sino que tenga un significado patogénico primario y que haya ausencia de otra enfermedad o causa bien definida. Las manifestaciones clínicas de esta patología va a ser variable, ya que vamos a tener compromisos específicos de órganos, como se observa en la diabetes mellitus de tipo 1, donde hay linfocitos T y anticuerpos autorreactivos contra las células beta de los islotes pancreáticos, que son los que producen la insulina, y enfermedades sistémicas o generalizadas, como por ejemplo la podemos observar en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico o diseminado, donde hay diversos anticuerpos dirigidos contra diferentes porciones del organismo, ya sea ADN, plaquetas, eritrocitos, complejo proteíno fosfolipídico. Otro tipo de tolerancia periférica es la que denominamos apoptosis o supresión,
en el caso de la supresión, vamos a ver que ciertas citocinas pueden impedir la función de los linfocitos T. Las células T colaboradoras ejercen una función crítica en el control de la inmunidad celular y humoral. La tolerancia de las células T autorreactivas es de fundamental importancia para la prevención de las enfermedades autoinmunes. Cuando observamos la patogenia de las enfermedades autoinmunes, vemos que está bien establecida que hay una susceptibilidad a ciertos genes para el fallo de la autotolerancia. Pero además, sabemos que por ahí antígenos forman complejos nuevos con otras moléculas y se produce una forma de falla por esta modificación molecular. O puede ser que se produzca una imitación molecular, como por ejemplo la que se produce ante procesos infecciosos, donde hay una reacción cruzada con los tejidos en la cardiopatía reumática, que se va a producir luego de una infección estreptocócica y daño del epitelio. Estos patógenos van a entrar en las células presentadoras de antígenos, van a procesar sus polisacáridos y los van a exponer en la superficie. Se genera una respuesta inmune, pero estos tienen una reacción cruzada con otro tipo de tejidos. Estos linfocitos autorreactivos, por ejemplo, van a producir daño de otros epitelios, como por ejemplo el endocardio. Ahora vamos a desarrollar un caso clínico de una paciente que se presenta a la consulta de 38 años por eritema malar y fotosensibilidad. Entonces, si observamos sus facies, vamos a ver que tiene un área sobrelevada en la región nasal y hacia los malares, respetando las comisuras labiales y de forma eritematosa. Ante este cuadro clínico se realiza la anamnesis de la paciente y se le solicita un laboratorio donde se pueden observar que hay algunas alteraciones marcadas. Por ejemplo, una hemoglobina disminuida de 7 gramos por decilitros, un hematocrito de 33, también disminuido, glóbulos blancos normales, proteinuria y la presencia de autoanticuerpos positivos. Ante esta proteinuria y por alteración de la función renal, se le realiza una biopsia a la paciente. Acá podemos observar esta imagen histológica de un cilindrito donde se ve un tejido renal que tiene varias alteraciones. Observamos estos glomérulos están aumentados de tamaño y muy celulares y hay una ligera alteración de la distorsión. Acá tenemos la imagen de un glomérulo aumentado de tamaño que colapsa parte del espacio urinario. Lo mismo pasa con estos glomérulos que están ubicados en esta región. A mayor aumento podemos ver que adentro de los glomérulos hay aumento de la celularidad mesangial y leucocitos polimorfonucleares, disminuyendo en sectores el espacio urinario. Esto
es lo que nosotros denominamos glomerulonefritis. Pero si vemos también hay otras lesiones un poco más avanzadas en semilunas, como se puede observar en este sector, una semiluna de tipo fibroepitelial. ¿Qué pasa en el intersticio? Y nosotros estamos viendo que entre las regiones tubulares hay un incremento del intersticio. Vamos a necesitar de técnicas especiales para ver si este incremento del tejido intersticial se debe a edema o a fibrosis, indicando en este último caso que corresponde a un proceso crónico. En esta imagen vemos un glomérulo muy aumentado de tamaño, con lobulaciones muy marcadas y la presencia de incremento de la matriz mesangial y de la celularidad. Vemos, por ejemplo, que acá hay un leucocito de tipo eosinófilo, leucocito polimorfonuclear, y el daño de las paredes capilares. Otras regiones del intersticio vemos que se encuentra dañado con unos túbulos un poco tortuosos, la presencia de elementos celulares adentro de la luz. La técnica de picrómico de Masson pone en evidencia que se encuentra fibrosis en el intersticio, pero también dando fibrosis en algunas lesiones glomerulares que me indican que hay patología de tipo crónico. Estas áreas azules corresponden a sectores de esclerosis. A esta paciente, además de la biopsia renal procesada con formol, se le tomó una biopsia para estudio de inmunofluorescencia. ¿Y qué pudimos observar en la misma? Bueno, si vemos acá, hay una imagen que es positiva, de color fluorescente, a nivel de los glomérulos, y cuando vemos adentro se encuentra a nivel del mesangio y de la membrana basal. Se le hizo inmunofluorescencia para IgA, para IgG con la misma marcación, para IgM, para complemento y fibrinógeno. En el caso de esta paciente, la marcación fue completa para todas las inmunoglobulina, el complemento y fibrinógeno, lo que significa que la paciente es portadora de lupus con compromiso renal. Uno de los criterios para el lupus es la presencia de anticuerpos antinucleares, y esto equivale a un título anormal de anticuerpos mediante inmunofluorescencia o un análisis equivalente en cualquier momento, y en ausencia de fármacos que se sabe que se asocian a síndrome lúpico inducido por fármacos. Estos anticuerpos dirigidos contra antígenos antinucleares pueden agruparse en 4 categorías: los anticuerpos anti-DNA, los anticuerpos frente a histonas, anticuerpos antiproteínas no histonas ligadas al ácido ribonucleico y anticuerpos antiantígenos nucleolares. Estos anticuerpos antinucleares, como ya dije, se detectan por varias técnicas,
La más empleada es la inmunofluorescencia indirecta, donde vamos a tomar una muestra del suero del paciente y la vamos a exponer a un tejido conocido. Vamos a observar qué patrón de fluorescencia posee y eso me va a indicar qué tipo de anticuerpo tiene el paciente en su organismo. Es una técnica sensible, pero inespecífica. Va a dar diferentes tipos de patrones de tinción. Entre ellos vamos a tener una tinción nuclear homogénea a difuso que refleja anticuerpos para cromatina, histonas y ocasionalmente DNA de doble hebra. Un patrón de tinción en anillo periférica que más habitualmente indica anticuerpos para la doble hebra del DNA. Y acá vemos diferentes tipos de expresión de la fluorescencia. En este caso vamos a ver un patrón difuso. Observamos todo el núcleo está teñido, tanto A, B y C corresponden a este patrón. En esta microfotografía vamos a ver un patrón en anillo periférico, un patrón nucleolar en la imagen E y un patrón punteado en esta otra imagen. El patrón punteado hace referencia a la presencia de partículas uniformes o de tamaño variable. Este es uno de los patrones de fluorescencia más frecuente observado y por lo tanto el menos específico. Refleja la presencia de anticuerpos anticonstituyentes nucleares no DNA. Algunos ejemplos lo incluyen el antígeno Smith, la ribonucleoproteína y los antígenos reactivos SSA y SSB. El patrón nucleolar se refiere a la presencia de pocas manchas discretas de fluorescencia dentro del núcleo que representa anticuerpos contra el ácido ribonucleico nucleolar, y este patrón se da más frecuente en pacientes que tienen esclerosis sistémica. Los anticuerpos antidoble hebra del DNA y el denominado antígeno Smith son prácticamente diagnósticos si se suman a los otros criterios que mencioné en la tabla de criterios diagnósticos para el lupus eritematoso sistémico. Tenemos que recordar que en el lupus eritematoso sistémico, además de los anticuerpos antinucleares, también hay otros anticuerpos contra elementos sanguíneos, contra hematíes, dando anemia hemolítica, contra las plaquetas, contra los linfocitos, también contra proteínas, incluyendo la protrombina. Estos anticuerpos se denominan anticoagulantes lúpicos, ya que interfiere con el tiempo de coagulación in vitro. Si yo tengo títulos aumentados de los anticuerpos antinucleares de tipo anti-DNA de doble cadena, me está indicando que tiene el paciente una enfermedad renal activa, y si yo tengo títulos aumentados de anticuerpos anti-SMIT, me indica un bajo riesgo de nefritis. Esto ha sido observado correlacionando la parte clínica con los resultados del laboratorio. Si observamos la patogenia del lupus eritematoso sistémico, vamos a ver que comparte la misma patogenia que los mecanismos de autoinmunidad. Entonces vamos a encontrar que hay algunos genes implicados en esta patología que van a ser aquellos con alteración de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, algunos alelos específicos de Q, por ejemplo, deficiencia de complemento o genes adicionales. Los desencadenantes ambientales van a hacer que se actúen contra proteínas y antígenos propios, activando células T colaboradoras y células B que producen estas inmunoglobulinas. Y estas van a producir lesión tisular mediada por inmunocomplejos y autoanticuerpos. Cuando nosotros observamos la frecuencia de presentación de los hallazgos clínicos, vamos a ver que los pacientes que tienen lupus tienen un 100% compromiso hematológico, 90% compromiso de
las articulaciones, dando una artritis, una sinovitis no erosiva, compromiso cutáneo en el 85% con ese eritema característico en ala de mariposa, exantemas, donde uno puede hacer un diagnóstico por inmunofluorescencia directa del tejido cutáneo, donde vamos a ver depósito de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica, compromiso del sistema nervioso central, serosa, cardiovascular y renal.